Efesios capítulo 4, versículo 3. El tema de esta noche: alcanzando madurez a través de la permanencia. Alcanzando madurez a través de la permanencia. Miren, el día domingo vino un hombre de Dios, un hermano, y nos compartió, ¿verdad?, que acerca de que a cuántos nos gustaría servir, a cuántos nos gustaría servir, ¿verdad? Y el hermano hizo la pregunta y todos levantamos la mano. Todos levantamos la mano. Y de verdad queremos servir. De verdad es que lo que queremos es servirle al Señor, o solamente es la reacción. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Amén. ¿Puede ayudar, hermano? Hoy no puedo. Nuestra reacción, ¿verdad? Nuestro impulso, nuestras emociones. Nos movemos. El ser humano, por lo general, se deja guiar y mover por las emociones, ¿verdad? Cuando le dicen, por ejemplo, le dicen, voy a poner de ejemplo al hermano Jorge. Le dicen al hermano Jorge: hoy le vamos a dar un aumento del 10% de su sueldo. Hermano, se pone contento, pero dice: ¿pero qué me van a pedir? ¿Qué hago? No, nada. Te vamos a dar un 10. ¿Y qué cree? El hermano Jorge comienza a trabajar más a gusto porque le dieron un aumento, ¿no? Y claro, se siente más a gusto. Bueno, ese es un ejemplo en cuanto a lo terrenal, ¿verdad? En cuanto a lo terrenal, decíamos que este hermanito dijo: ¿cuántos estamos dispuestos a servir? Y todos alzamos la mano por reacción, ¿verdad? Pero dijo el hermano, bueno, ahorita todos quieren servir, dice. A ver si cuando terminemos están dispuestos todavía a servir, dijo el hermano, ¿verdad? A ver si cuando terminemos todavía siguen dispuestos a servir, porque servir implica muchas cosas. Y nos dio esta cita donde dice que el que quiera ser primero en el reino de los cielos tendrá que servir, tendrá que ser el que sirve. Y decía el hermano: ¿quieres servir todavía? ¿Todavía quieres servir? Pues tienes que ser el que sirve, no al que le sirven, ¿verdad? No tienes que ser el que está esperando que le sirvan, tienes que ser el que sirve. Tienes que ser el que sirve, ¿verdad? Pero en el terreno secular, en el terreno material, estamos acostumbrados a que el que sirve es el que tiene el menor puesto. El que es el menor es el que le toca servir. En lo terrenal así es, en las leyes naturales, el que está en mejor posición es el principal, ¿verdad? Y el que está más abajo es el que le toca hacer prácticamente todo, ¿verdad? El que está más abajo de la jerarquía es al que le toca servir, al que le toca hacer todas las cosas, ¿verdad? ¿A quién? Al menor. Pero dice Jesús: en el reino de los cielos, el que sirva es el que será el mayor. Aquí en la tierra,
mayor es el que tiene mejor posición, mejor rango, mejor puesto, mejor postura económica, mejor jerarquía. Ese es el mayor. Pero en el reino de Dios, el que sirve, y el que sirve no precisamente el que haga las cosas más pequeñas, sino el que es servicial. El que es servicial, ¿verdad? Y dijo el hermanito esto. Dijo, he escuchado esta frase. Dice, el que no sirve, dice. El que no sabe servir, daba a entender que el que no sabe servir no es útil, así de sencillo, ¿verdad? Y miren, para aprender a servir, se necesitan muchas cosas. Lo primero que diríamos es disposición. Para poder servir, se necesita primero que nada disposición. Estar dispuesto, ¿verdad? ¿Por qué dije así? Se pregunta, ¿cuántos están dispuestos a servir? Levanten su mano, y todos levantando la mano. Y cuando ya se necesita de esas manos que se levantaron para servir, entonces ya no hay disposición. ¿Por qué? Se dice, no tengo tiempo, no hay disposición de tiempo. No voy a poder ir, tengo un compromiso. No hay disposición, ¿verdad? Para servir, ¿qué se necesita? Disposición. Carácter, ¿verdad? Carácter. ¿Por qué? Porque en la obra de Dios se sirve, pero no se sirve por un salario. En la obra de Dios se sirve por una recompensa. En la obra de Dios se sirve por una recompensa, no por un salario. En el tiempo pasado, los sacerdotes ministraban y los diezmos que llevaban eran para utilizarlos para el servicio del sacerdocio, ¿verdad? Incluso las ofrendas que se presentaban, parte de lo que se presentaba era para el sacerdote, ¿verdad? Y lo vamos a decir de esta manera, que no era un pago en sí, pero era parte de lo que el pueblo contribuía. Pero el día de hoy han cambiado las cosas. ¿Por qué? Porque Jesús viene a establecer un reino. Un reino, escuchen, ya lo hemos tocado esto, un reino de reyes y sacerdotes. Y le preguntaré, ¿usted qué es? ¿Rey o sacerdote? ¿Qué es? ¿Rey o sacerdote? ¿Quién se atreve a decirme? ¿Usted qué es? ¿Rey o sacerdote? Sacerdote, dicen algunos. Y algunos, nadie es rey aquí. Nadie es rey. ¿Sí habemos reyes o no habemos reyes? Sí, dicen, algunos dicen que sí. Dudando, pero dicen que sí. Somos reyes y sacerdotes a la vez, ¿verdad? Somos reyes y sacerdotes. Este tema ya lo tocamos, ¿verdad? Debemos ser reyes y sacerdotes. El rey, se lo voy a resumir, el rey es el que va y conquista. El que va y conquista. El que tiene estrategia, va y conquista el territorio, va y conquista lugares, va y conquista armas para el Señor, el rey. Y el sacerdote es el que recibe la palabra. El sacerdote es el que recibe la palabra, la revelación, a través del Espíritu Santo. Y tenemos que estar ministrando en las dos áreas, tanto en el sacerdocio como en el reinado. Tenemos que ser reyes y sacerdotes, porque si yo no tengo un aliado, ¿qué seré? ¿O soy rey o soy sacerdote? Si soy sacerdote, recibiré palabra, pero jamás iré a conquistar. Pero si yo soy un rey,
y pretendo conquistar y no tengo una palabra, iré y trataré, pero como no tengo palabra de parte de Dios, me costará mucho trabajo. Somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Somos reyes y sacerdotes. No me he salido del tema. Estamos hablando de que tendremos que alcanzar la madurez. Tendremos que alcanzar madurez, no la madurez a través de la permanencia. ¿Y para qué la madurez, verdad? Mire, vamos a ir entrando. Ya tiene Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 no hemos leído. En el versículo 13, yo le voy a dar lectura, usted solamente sígame con la vista para que corrobore lo que dice la palabra de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice la palabra, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Alcanzando madurez a través de la permanencia. Alcanzando madurez a través de la permanencia es el tema de esta noche, ¿verdad? Alcanzar madurez. ¿Para qué me servirá alcanzar la madurez? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me servirá alcanzar madurez? Y bueno, si logro saber para qué me sirve, ¿cómo lo obtengo, verdad? Estos son los dos puntos que vamos a tocar en esta noche. Alcanzando la madurez. Miren, como hijos de Dios, el propósito de Dios y de la palabra dice aquí que es que todos lleguemos a la unidad de la fe. A la unidad de la fe. ¿Qué es unidad? Es unión, ¿verdad? Hasta que todos tengamos un mismo sentir, una misma fe. Ese es el propósito, que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe. Que mi fe sea igual a la del hermano Jorge, que mi fe para creerle al Señor sea igual a la del hermano Rafael, hasta que todos, no dice la palabra de Dios, hasta que los ministerios lleguen a la unidad de la fe, no, hasta que todos. Dice el hermano Rafa, me gusta la frase, lo que nos incluye a todos, ¿sí? Nos incluye a todos. Esta palabra nos incluye a todos. Hasta que todos, dice la palabra, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El propósito de la palabra es que yo conozca al Señor, pero que también el hermano conozca al Señor, que la hermana también conozca al Señor. Y tal vez no de la misma manera, algunos conocerán más, pero que todos conozcamos al Señor, que conozcamos al Señor, no solamente la palabra, no solamente que conozca un poco de palabra y ya diga, ya soy cristiano, no, sino que conozcamos a Dios. Dice aquí la palabra, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Que usted diga, yo conozco a Dios, yo también, y se encuentre otro hermano de la congregación y le diga, hermano, hoy estuve platicando con el Señor, ¿qué crees? Yo también, y me dijo que Dios quiere hacer esto en la iglesia. Hermana, ¿qué le parece? Sí, hermano, a mí también me lo confirmó el Señor. ¿Qué le parece esto? Suena muy genial, ¿verdad? Muy maravilloso. Pues ese es el propósito de la palabra, que todos lleguemos al conocimiento que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el propósito para todos, no solamente para algunos ni para un grupo selecto, no se confunda. A veces el que no querramos, ayer platicábamos,
Ayer platicábamos acerca de este tema. Cuando, miren, el tema es, lo voy a volver a repetir, alcanzando madurez a través de la permanencia. Hace algunos días hablamos de esto, de que tenemos que ser plantados en la casa de Dios, porque la gran mayoría, ¿qué creen? Nos encontramos en una maceta. Hace 10 años atrás había unas macetas. Le voy a poner el ejemplo con esto. Esto es una bolsa de plástico y aquí tiene un arbolito pequeñito. Pero mientras el árbol se encuentre en la maceta, no va a crecer mucho. Crecerá un poquito más crecerá, pero no va a crecer mucho. Con los años, tal vez alcance la madurez y logre dar fruto, pero es muy difícil que una planta dentro de una bolsa de plástico crezca, porque no puede echar raíces. Y la gran mayoría de cristianos estamos en esa situación. Estamos en esta situación. Somos cristianos macetas, ¿verdad? Somos cristianos macetas. Nadie se sienta mal. No lo digo con la intención de ofender a nadie, pero si usted considera que está en esto, escuche, somos cristianos maceta porque no crecemos. No crecemos. Y si no crecemos, mucho menos voy a tener madurez. No voy a alcanzar la madurez si no he crecido. ¿Y por qué digo que somos cristianos maceta? Porque los árboles que están en maceta no crecen, y a usted le dicen, hermano, ayude. No puedo, no hay compromiso. No, yo soy pequeño, decía la vez pasada, soy pequeño, no puedo ayudar, no tengo tiempo, no sé hacer eso yo, hermano, a mí me da pena, no me gusta, no puedo, o no quiero, pero digo que no puedo, ¿verdad? No quiero, pero digo que no puedo, y digo no puedo, porque estamos en maceta. Cuando estamos en maceta no hay obligación. A una plantita que usted tiene, que pone en una maceta, le echa mucha agua y no le va a dar fruto, porque no ha crecido. Y la plantita, si hablara, le dijera, no puedo dar fruto porque no he crecido, no he alcanzado mi madurez. Si la plantita hablara, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos que alcanzar madurez espiritual a través de la permanencia, de permanecer ¿en dónde? En la palabra de Dios, de permanecer en la palabra de Dios. Miren, vamos a ir viendo lo que dice la palabra. Madurez a través de la permanencia. Busque conmigo en Juan capítulo 15. En el versículo 4, si alguien lo encuentra lo lee, si no, lo leo yo. Juan 15, 4. Permanecer en mí, dice Jesús. Permanecer en mí, dice Jesús, ¿verdad? Para que nosotros logremos alcanzar la madurez, para que logremos alcanzar la unidad de la fe y lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, necesitamos alcanzar la madurez. Si somos pequeños, no podremos ser maduros. Si somos pequeños, no podremos ser maduros. El propósito de Dios es que alcancemos madurez, pero que también alcancemos la unidad de la fe. Todos, que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, todos, no solamente algunos. La palabra no es para un grupo selecto. La palabra de Dios no es para un grupo selecto. Y cuando la palabra se habla
a alguien le gusta utilizar estos términos. Cuando se habla para líderes, es hasta incorrecto, porque la palabra no es para líderes, es para todos. Cuando se habla de que la palabra solamente es para los ministerios, pudiéramos decir que también está equivocada la expresión. La palabra es para todos. Todos necesitamos llegar a la unidad de la fe. Todos como cristianos necesitamos llegar al conocimiento de Dios. Porque si uno crece, y se lo he dicho, le he puesto este ejemplo, si yo puedo tener un crecimiento espiritual y tengo madurez y puedo discernir la palabra de una manera diferente, y yo le comparto, ¿qué cree que le compartiré? Lo que yo quiero. Yo le compartiré lo que yo quiero. Y si soy envidioso, le compartiré lo menos posible, para que usted no crezca, para que no me opaquen, para que no me tapen. ¿Por qué? Porque los árboles, hay árboles que crecen medianos, pero hay árboles que crecen grandes, pero hay árboles que crecen muy grandes. ¿Y cómo podemos frenar que un árbol crezca? ¿Qué cree? Echándolo cuando está pequeño, ¿ah? Cuando un árbol está pequeño, le cortan y ya no crece. Le salen retoños por los lados, le vuelve a tumbar y le vuelven a salir retoños, pero no crece. Todos necesitamos llegar al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo? A través del crecimiento, a través de alcanzar la madurez, ¿verdad? Cuando alcancemos la madurez, entenderemos, comprenderemos la palabra, la interpretaremos como el Espíritu Santo nos la revele. ¿A quién le tiene que revelar la palabra del Señor? Al profeta de Dios, al pastor. No, a todos. Todos deberíamos dice el apóstol Pablo de esta manera: todos deberían de profetizar. Le agrego, todos deberíamos de predicar la palabra. Le agrego, todos deberíamos de levantar palabra profética. Le sigo agregando, todos deberíamos de evangelizar. Todos deberíamos. Lo estamos haciendo. Algunos no estamos haciendo mucho, ¿verdad? No estamos haciendo nada algunos. Pero todos deberíamos de tener un conocimiento de la palabra a través de la permanencia. Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así dice la palabra, ustedes por sí mismos no pueden dar fruto. ¿Por qué? Porque no he alcanzado la estatura. La estatura, dice, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No he alcanzado la estatura. No he alcanzado la estatura. La permanencia en la palabra, la permanencia en Dios va a permitir que usted y yo crezcamos. Y en la medida que vayamos creciendo, vamos a ir adquiriendo madurez. En la medida que usted vaya creciendo, va a ir adquiriendo madurez. Y algunos pueden crecer muy rápido. Dijera el hermano Isaac, pone el ejemplo del hermano Isaac. Dice, aquellos muchachos que estaban en la campaña, dice, aquellos muchachos que ayer estaban en el baile, dice, y hoy recibieron en la campaña al Señor, y ya están hablando en lenguas, y ya están aprendiendo, dice. Y yo que tengo 30 años en el Evangelio, no puedo, no he recibido. ¿Cómo? Porque hay algunos que crecerán muy rápido. El crecimiento, ¿quién cree que lo va a dar? El Señor. Pero ¿de quién depende? De usted. El crecimiento no depende de que Dios venga y lo haga crecer rápidamente. Dios le irá dando madurez. Usted tiene que ir adquiriendo crecimiento. ¿Cómo? Le voy a dar algunos puntos que la palabra habla. Mire, para que aprendamos permanencia,
Váyase a Proverbios. En Proverbios vamos a tocar estos 3 puntos. Para aprender la permanencia, una de las cosas que a Dios le agrada es que aprendamos justicia, la justicia de Dios. La justicia de Dios, porque la justicia del hombre es mala, no es muy buena la justicia del hombre, ¿verdad? Pero la justicia de Dios sí es buena, porque Dios, antes de aplicar justicia, aplica misericordia. Y cuando pasó el tiempo de misericordia, viene la justicia de Dios. Y Dios trata de pagarte con lo menos que te mereces. La cuota mínima te da Dios, ¿verdad? El hombre te dice: mataste a una persona, 50 años de cárcel. Y todavía incluía secuestro, 70 años de cárcel. Porque así son las leyes. Así es la justicia humana, ¿verdad? Mire, Proverbios capítulo 10, en el versículo 25 dice de esta manera: como pasa el torbellino, así es el malo, no permanecerá, no permanecerá el malo. Para que tengamos permanencia, dice la palabra de Dios, versículo 25, mas el justo permanece para siempre. Permanencia en la palabra. Si aprendemos justicia, si aprendemos a ser justos, y ser justos no implica que vayamos y apliquemos la justicia con todo el peso de la ley, sino que la justicia implica que hagamos lo correcto, lo que debemos de hacer, lo que muchas veces sabemos que debemos de hacer y que creen, no lo hacemos. ¿Sabe qué hacemos? Lo que nos conviene. Hago lo que me conviene a mí. Si en tal situación el hermano Giovanni va a salir perjudicado, pero a mí me va a favorecer, bueno, lo siento, es su problema. ¿Para qué falló? ¿Verdad? Nos excusamos, no hacemos lo que es justo, no hacemos lo que es correcto con tal de salir beneficiado, ¿verdad? Con tal de que yo no salga perjudicado, ¿verdad? Nadie dice: bueno, yo me echo la culpa, pues yo me echo la culpa. Nadie quiere, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que hacer es hacer lo correcto, ser justos en lo que hacemos, en nuestro trato, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Tenemos que aprender a ser justos, ¿verdad? Con la gente que nos rodea, tendremos que ser justos, hacer lo correcto, pues, para que me entiendan. Tenemos que hacer lo correcto para tener permanencia, para aprender permanencia, justicia, hacer lo justo, lo correcto. Lo segundo que la palabra de Dios nos marca para tener permanencia es hablar con integridad, hablar palabra de verdad, palabra íntegra, lo que es correcto, dije, ¿verdad? Lo acabo de decir. Proverbios 12, versículo 19, dice de esta manera: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solamente por un momento. Necesitamos permanencia en la palabra, permanencia en Jesucristo. Pero para tener permanencia, para que yo pueda lograr permanecer en la palabra, necesito primero ser justo, ser correcto, pero también necesito hablar palabra veraz. Como la palabra misma dice, que tu sí sea sí, que tu no sea no, que lo que estés diciendo sea lo correcto, que lo que estemos diciendo sea verdadero.
que lo que digamos lo hagamos. Al principio del servicio le dije esto. Cuando decimos, venimos Señor a alabar tu nombre, pero decimos nada más, ¿qué le parece? Nada más decimos que venimos a alabar al Señor, pero ¿qué le parece? Me siento allá atrás, yo me siento allá atrás, me siento allá atrás y allá me estoy durmiendo. Digo que vengo y no hago. Mi palabra no es veraz, no tiene valor. A lo mejor a la gente la puedo engañar, se lo he dicho muchas veces, pero a Dios no lo engañamos. A Dios no lo engañamos. Nuestras palabras, lo que decimos, ¿será veraz? ¿Tiene veracidad? ¿Tiene valor su palabra? ¿Tiene valor? Usted sabe, yo sé, si mi palabra tiene validez. Delante de Dios, delante de los hombres, la gente me puede creer. Puedo decir un montón de cosas y la gente me lo puede creer. ¿Tiene veracidad mi palabra delante de Dios? Mi palabra es veraz. Porque si aprendo este principio, voy a estar logrando permanencia en la palabra, permanencia, la justicia, lo que es justo, palabra, la veracidad, la palabra de verdad. Dice aquí la palabra, ¿verdad? El labio veraz permanece para siempre. ¿Quiere usted permanecer? La palabra de verdad, palabra veraz y eficaz. Ahí mismo, Proverbios 19, en el capítulo 19, en el versículo 21, dice de esta manera: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Mire, hay muchos pensamientos en el corazón del hombre. Yo puedo pensar y decir tantas cosas como a mí se me ocurran, ¿verdad? Dice un hermano, dice un predicador, tenemos muchos pensamientos y a veces nos funciona más rápido la lengua, ¿verdad? Y hablamos tantas cosas que no. Muchos son nuestros pensamientos. Pero, ¿qué creen? Mis pensamientos, si yo mis pensamientos los llevo a la luz de la palabra, ¿qué creen? Me voy a llevar muchas sorpresas. Me voy a llevar muchas sorpresas, porque lo que yo pienso no es lo que piensa Dios. Lo que a mí me gusta no es lo que a Dios le agrada. No es lo que a Dios le agrada. Porque nos movemos, dije al principio, en emoción, en lo que a la carne le gusta, en lo que a mi alma le atrae, en lo que a mi alma le atrae. Nos movemos en las emociones. Muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Dice, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Escuche, 3 principios que le acabo de dar: la justicia, seguir lo que es justo, seguir lo que es verdadero y seguir la palabra de Dios. Estos 3 principios, si los aprendemos a aplicar a nuestra vida, mire, vamos a lograr permanencia. Vamos a lograr permanencia, ¿verdad? Pero, bueno, le estoy hablando de permanencia. ¿Para qué me sirve a mí? Qué bueno que estás hablando de eso, hermano. ¿Y a mí para qué me sirve? ¿Yo qué tengo que ver en esto? Dirá usted, ¿verdad? ¿Yo qué tengo que ver? ¿A mí para qué me va a servir la permanencia? Bueno, ahí le va, mire. ¿Para qué me sirve permanecer en la palabra de Dios? Primer punto. Se lo voy a hablar con la palabra también. Vaya usted al libro de Job, en el capítulo 8, en el versículo 16, hermana Mari, si lo puede leer. Yo voy a buscar otra cita. Job 8:16. Si lo tiene, léalo. A manera de un árbol que está verde delante del sol, y los renuevos sobresalen. Mire, la permanencia, decía
decíamos que tenemos que ser plantados en tierra, en la palabra, plantados en la palabra. ¿Para qué? Para permanecer. Cuando usted permanezca en un lugar, cuando usted permanezca en la palabra, cuando un árbol es plantado y permanece ahí, de pronto comienza a crecer. ¿Y para qué necesitamos ser plantados? Para, como dice la Escritura, como el árbol, aunque está delante del sol, sus hojas están verdes. Aunque está delante del sol, sus hojas y sus retoños están verdes. ¿Para qué son las hojas? ¿Para qué son los retoños? Un árbol cuando crece se pone frondoso y da sombra. La sombra es un tipo de cobertura. Como cristianos tenemos que saber dar cobertura. ¿Quién? ¿El pastor? No, todos necesitamos estar en esa situación. Crecer, permanecer en la palabra para crecer y para que estemos verdes siempre verdes, siempre vivos, siempre tengamos palabra viva y eficaz, palabra fresca. Cuando venga alguien y le comparta una palabra viva, una palabra fresca, una palabra que impacte. A lo mejor ahorita no va a haber nada ahorita, porque así es, así trabaja el Señor. Dice que va palabra, pero no vuelve vacía. Va, pero en su proceso de ida está trabajando. De pronto no va a haber nada, pero cuando regresa la palabra no vuelve vacía, siempre. Así es la palabra, y así tenemos que ser, estar verdes para tener sombra, para que haya sombra, para que no solamente el pastor pueda dar cobertura y venga alguien, hermano, venga alguien que no conoce, hermano, ore por mí. Sí, dígale, ahí está el pastor. Acérquese al pastor, hermano, ¿verdad? Es lo que hacemos. Hermano, puede orar por mí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si me visto voy a poner el ejemplo, pues, si me visto con pantalón de vestir y una camisa elegante y me pongo corbata y me paro allá atrás, alguien va a llegar nuevo y me va a decir, hermano pastor, ore por mí, ¿o no? ¿O me equivoco? Alguien dirá así, hermano, no. Y yo digo, y si no sé nada, no, mire, el hermano es el que está allá de camisa azul, él es el pastor, vaya con él. ¿Por qué? Porque no tengo sombra, no puedo dar cobertura, ¿verdad? Mantenerme verde, palabra fresca siempre tenga yo, palabra fresca debe de haber en mí. Cuando alguien viene a mí, tenga yo palabra fresca. Necesito permanecer. ¿Y para qué necesito permanecer? Para estar verde siempre. Número 2, para alcanzar la madurez de lo que estamos hablando. Alcanzar madurez. Y decíamos que no alcanzar precisamente la totalidad de la madurez, sino que alcancemos madurez. Mire, vaya conmigo en Efesios. Es la cita que leímos. Efesios capítulo 4, versículo 13. Lo vamos a volver a leer para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A un varón perfecto. Escuchen. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Mire, la palabra perfecto no implica que no cambie, ni que tenga, ni que sea lo mejor, ni lo excelente. Implica la palabra perfecto, una traducción a la palabra perfecto es madurez. Ahora miren, cámbiele esta palabra perfecto por maduro y vuélvalo a leer, hermana María. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
maduro, hasta que lleguemos a ser gente madura, no gente perfecta en el sentido humano, porque no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Por eso no habla de perfección, de ese tipo de perfección que nosotros estamos acostumbrados. Habla de madurez, hasta que todos lleguemos a la madurez, a la unidad de la fe. ¿Cuándo vamos a coincidir el pastor y yo en un mismo sentir, en una misma fe? Cuando yo alcance madurez. ¿Cuándo es que venga un hombre de Dios y yo diga, hermano, estamos en el mismo canal, estamos en el mismo sentir? Mire, yo creo de esta manera también. ¿Cuándo llegaremos al conocimiento del Hijo de Dios? Cuando alcancemos la madurez, cuando alcancemos la madurez espiritual. Y sigue diciendo, hermana Mari, a la medida de la estatura. Yo tengo que tener mi propia estatura. ¿Hasta dónde voy a crecer? Hasta donde yo pueda, hasta donde yo le crea a Dios voy a crecer. Porque si yo creo que no, Dios, no, conmigo a lo mejor no puede hacer mucho el Señor, no, ni estudié, ni sé nada. Luego a mí ni me gusta cantar, a mí ni me gusta hacer esto. Nosotros somos el límite. Dios quiere, decíamos ayer, platicábamos, Dios quiere, por supuesto que Dios quiere. Ahora, ¿usted quiere crecer? ¿A qué medida quiere crecer? ¿A la medida de la estatura de un varón perfecto? Hasta que alcancemos la madurez. Dice la palabra ahí en este pasaje, hasta que alcancemos la plenitud de Cristo. ¿Le gustaría alcanzar la plenitud de Cristo? ¿Le gustaría alcanzar la plenitud de Cristo? Queremos crecer, ¿verdad? Todos quisiéramos crecer, pero nos cuesta trabajo madurar, porque no tenemos permanencia, porque somos movibles, muy fácil. Nos jalan para allá y allá vamos, nos jalan para otro lado y allá vamos. ¿Qué le parece? Necesitamos permanecer en la palabra, necesitamos permanencia para que estemos verdes. Número 2, para que alcancemos la madurez, porque cuando usted alcance la madurez va a poder dar fruto. Mientras usted no alcance madurez, mire, parecerá que está haciendo y parecerá que está sirviendo, pero no damos fruto. Parecerá que hacemos tantas cosas, pero no damos fruto. ¿Por qué no damos fruto? Es el reflejo de que no hemos alcanzado la madurez. Ese es el reflejo de que nos ha costado trabajo alcanzar la madurez, ¿verdad? En la cita que leíamos en San Juan, en el capítulo 15, lo voy a leer otra vez. En el capítulo 15, versículos 4 y 5, dice de esta manera. ¿Lo tiene, hermana? Nada podemos hacer. Permanecer en mí, dice Jesús. Jesús dice de esta manera: si permanecemos en Él y en su palabra, ¿qué cree? Vamos a llegar a la medida de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de un varón que ya es maduro, que ya alcanzó la plenitud de Dios. Con el tiempo alcanzaremos la plenitud.
con el tiempo, ¿verdad?, alcanzaremos la plenitud, pero necesitamos comenzar a crecer, necesitamos comenzar a madurar ya. El Señor necesita que ya maduremos, ¿verdad? Porque mientras no maduremos, mientras no permanezcamos en el Señor, miren, dice la palabra, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, el pámpano no puede por sí solo, no, solamente que permanezca, porque la permanencia trae madurez. Si usted va y corta un mango verde que todavía está tierno, ¿qué cree? Aunque lo ponga en papel periódico y leche químico y leche carburo, se va a quedar tierno, nada más se va a quedar la fruta empedernida, no va a madurar, no va a madurar. ¿Por qué? Porque lo cortamos del árbol. Lo cortamos del árbol y no era tiempo, no era su tiempo. Pero, ¿qué le parece? Que la fruta la dejamos ahí un tiempo, hasta que madura, hasta que ya está poniéndose rojito ese mango, y de pronto lo cortamos y lo guardamos, y a los pocos días ya está listo para comer y para disfrutar, ¿verdad? Porque el fruto es para comer, es para disfrutar. Mientras, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si no permanecemos en el Señor, no podemos llevar fruto. Por sí mismos no podemos. Nos va a costar muchísimo trabajo. ¿Podemos lograr hacer algo? Sí podemos. Pero nos va a costar muchísimo trabajo, porque no permanecemos en el Señor. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, dice Jesús, el que en mí permanece lleva fruto, mucho fruto. El que permanece en la palabra va a alcanzar crecimiento, va a alcanzar madurez, y a su tiempo, a su debido momento, llevará fruto, mucho fruto. Le voy a hacer una pregunta retórica, si le parece, una pregunta retante, si a usted le gusta. ¿Por qué cree que no crecemos en la iglesia? ¿Por qué cree que la iglesia tampoco crece? ¿Por qué cree? Porque no nos hemos afirmado, muchos no nos hemos afirmado y no hemos alcanzado madurez. Parece que estamos creciendo, parece que el hermano David parece que ya está predicando, pero no ha alcanzado madurez. Muchos no hemos alcanzado madurez. ¿Por qué? Porque no nos hemos plantado en la palabra. Porque Dios quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe. Lo dijimos al comienzo. Dios quiere que todos, no solamente algunos. ¿Y qué creen? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué la iglesia no crece? No damos fruto. Sencillamente no hemos dado fruto. No hemos alcanzado la madurez. Y si no hemos alcanzado madurez, menos vamos a dar fruto, mucho menos necesitamos alcanzar la madurez. Porque cuando alcancemos madurez es que vamos a lograr dar fruto. Y el fruto la gente lo podrá cortar de nosotros, lo podrá disfrutar. Porque puedo dar un fruto que no es agradable también para comer. Y la gente tal vez lo coma por necesidad, pero no pasa de ahí. Necesitamos crecer, necesitamos alcanzar la madurez, ¿verdad? Alcanzar la madurez. Mire, le voy a tocar otro punto. ¿Cómo es que vamos a lograr la madurez? Ya se lo dije, ¿verdad? A través de que aprendamos la justicia, aprendamos a hablar palabra de verdad, que permanezcamos en la palabra de Dios, ¿verdad? La permanencia nos va a permitir que alcancemos la madurez, nos va a permitir que alcancemos madurez. Vaya conmigo
Primera de Pedro, yo lo leo, no lo busquen. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5 y en el versículo 10, dice de esta manera. Primera de Pedro 5:10, dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione. Decíamos que la perfección implica madurez. Él mismo, después de que hayamos entendido los procesos por los cuales hemos pasado, el Señor mismo te va a ir dando madurez. Madurez. El Señor mismo te va a ir dando madurez, dice de esta manera. Él mismo os perfeccione, dice la palabra. Él mismo os permita que alcancemos madurez. Él os afirme, dice la palabra. Él os afirme. Él te fortalezca, hermano. El Señor te va a permitir, si tú permaneces en la palabra, el Señor te va a fortalecer, va a permitir que tengas un crecimiento para arriba, pero que seas un hombre de Dios fuerte. Él mismo te va a fortalecer. ¿Y qué crees? Dice la palabra: te fortalezca el Señor y te establezca. Y te establezca. Si tú permaneces en la palabra, Dios te va a establecer. Si tú aprendes a permanecer en la palabra, Dios te va a establecer. Dios te va a establecer. ¿Para qué necesitamos establecernos? También dice el hermano Isaac, para ser mejores cada día, ¿verdad? El hermano Isaac utiliza esta frase, este término, para ser mejores cada día, para que ya no seamos igual que ayer. Si ayer, dice el hermano, si ayer era medio malito, era grosero, era esto y aquello, el día de hoy cambie, ¿verdad? El día de hoy produzca un cambio, produzca un fruto a través de la madurez, ¿verdad? A través de la madurez produzcamos un fruto. Mire, le voy a leer una cita más. En Santiago capítulo 3, versículo 2, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, dice. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón que ha alcanzado la madurez. Este es un varón que ha alcanzado la madurez, capaz también de refrenar su cuerpo. Capaz también de refrenar su cuerpo. ¿A usted le cuesta trabajo refrenar su cuerpo? No hemos alcanzado la madurez. Sencillamente no hemos alcanzado la madurez. Dice el hermano, si nos comportamos a veces groseramente, es porque no hemos alcanzado la madurez. Si a veces no actuamos como deberíamos de actuar, no hemos alcanzado madurez. Si cedemos ante las tentaciones, no hemos alcanzado la madurez. Si nos dejamos llevar por las ondas del mar, no hemos alcanzado madurez. Ese es el reflejo de que aún no hemos alcanzado madurez, porque todavía no sé gobernar mi cuerpo. Pero Dios quiere establecerte en la palabra. Dios quiere que tú estés establecido en la palabra. Tú seas un hombre de Dios que crezca, una mujer de Dios que crezca, pero no solamente que crezcas y ahí te quedes y quedes honra, no, sino que también crezcas y madures, vayas alcanzando la madurez. Ya la madurez total, no, tal vez no, tal vez en un principio sea solamente un crecimiento y vayas alcanzando la madurez progresiva y comiences a dar fruto y comiences a dar un poco fruto tal vez, pero si tú permaneces en el Señor, dice la palabra, llevarás fruto.
Mucho fruto, abundante, ¿verdad? ¿Y el fruto? ¿El fruto para qué es? Decíamos, para comer. El fruto es para disfrutarlo, para que lo podamos comer. Póngase de pie, le voy a leer una última cita, usted póngase de pie. Dios quiere que usted crezca y que lleve fruto, pero necesitamos, ¿sabe qué es lo primero que necesitamos hacer? Es tener iniciativa, es querer crecer, es querer alcanzar la madurez, porque si usted no quiere, jamás va a crecer, pero si usted quiere, tiene que comenzar. A lo mejor su comienzo será así, como todos tendremos un comienzo pequeño. Pero, ¿qué creen? Dice la palabra de esta manera en el libro de Job: y aunque tu principio, y yo le invito a que se agarre de esta palabra, aunque tu principio haya sido pequeño, reciba esta palabra, reciba esta palabra proféticamente. Yo se lo voy a declarar proféticamente. Aunque tu principio, iglesia, haya sido pequeño, dice de esta manera, tu postrer estado será grande, pero grande en abundancia. Aunque tu principio, iglesia, haya sido un comienzo pequeño, ese no es tu final. Lo que Dios tiene para ti es algo grande. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer, iglesia? Es algo grande lo que tiene, solamente que lo tienes que creer. Lo tienes que creer. Recíbelo en tu corazón, llévalo a tu corazón y créelo, que ahí permanezca. Aprende a permanecer en la palabra, porque en la medida de que tú vayas aprendiendo a permanecer, es que vas a ir creciendo, y en la medida que crezcas, Dios te va a permitir que vayas madurando, y a su tiempo darás fruto, mucho fruto. Y aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu postrer está